no sé si conocidos o los más estudiados por el hecho de que se manejan con las variables externas, como la luz del sol o la noche, es algo Y la ajeno, luz, digamos, a nosotros. y la luz del sol y la noche, ¿qué ciclo tienen? ¿Cómo que sí lo tienen? La luna y el sol que van girando alrededor de cuántas horas más o menos. Ah, o sea, nosotros giraríamos alrededor de la luz del sol. Quiero decir que nuestro planeta Nuestro ritmo tiene ciclos gira de día-oscuridad de 24 horas. Y el hecho de en que realidad de nosotros 12 también, sería. Va, alrededor de 24 horas, sí, 12 y 12, más o menos. No, va claro. variando a lo largo del año, pero son 24 horas. Nuestros ciclos, en realidad, surgen, son adaptaciones al hecho de vivir en un planeta que también tiene 24 horas. ¿Sí? El hecho de que, que tengamos aproximadamente 8 horas de sueño es una adaptación al hecho de que nuestro planeta y nuestro mundo tiene 24 horas. Y también muchos de los ciclos que vamos a observar de temperatura y regulación hormonal responden a ese hecho. Es una especie de adaptación evolutiva a nacer en este planeta. Si nuestro planeta tuviera ciclos de, qué sé yo, 300 días, por ahí nuestros ciclos de sueño y vigilia u otros serían diferentes, ¿no? Claro. Fíjense, pero entonces, de los más conocidos son los circadianos, probablemente debido a esto que acabo de mencionar. Este experimento que estoy mencionando yo, que tienen ahí del siglo XVIII, fue uno de los primeros que mostró la evidencia de un ciclo circadiano con algunas características muy interesantes. Esta plantita que ven ahí, la mimosa se llama, tiene esta característica de que cuando durante el día tiene las hojas extendidas, pero a la noche tiene las hojas caídas. La pregunta que se hizo de Myran, que fue la persona que hizo este trabajo, fue, ¿esta respuesta es debido al sol? O sea, ¿es la luz solar la que causa que esté así? ¿O la planta lo hace porque lo hace, independientemente de eso? Para hacer eso hizo un experimento tecnológicamente muy complicado que fue meter la planta en una caja, es decir, en oscuridad constante. Y aún en oscuridad constante, la planta hace el mismo proceso. Durante el día durante el día objetivo, cuando hay luz más allá que no la vea, hace esto que estamos viendo y a la noche hace esto. ¿Qué consecuencias? ¿Cuál es la explicación lógica de esto? ¿Qué corolario trae esto? Que la planta aún sin luz lo hace. Es como si tuviese un reloj biológico la planta como nosotros. Así es. La planta tiene un reloj endógeno, se llama. ¿Sí? Lo biológico es, bueno, interno es la palabra. ¿Sí? Tiene un reloj interno que independientemente de las señales externas, afecta su conducta en este caso. Ujú. Esto que acaban de ver, de nuevo, es un pequeño ejemplo de alguno de los relojes que tenemos internamente. Y que Profe, perdón que lo sí, corte. ¿Qué ¿cómo? pasa con las personas? Por ejemplo, con las plantas, ellas tienen un reloj endógeno que cuando en teoría hay luz o debería salir el sol, se despiertan. Y nosotros Mm, podríamos vivir en oscuridad constante. Yo sé que hay países que tienen 3, 4 horas de sol, ujú. una depresión, pero no sé si pasa o si nos daríamos cuenta, obviamente en algún momento te vas a despertar o si se da vuelta el ciclo. ¿Puedo dejar tu pregunta por unos minutos? Porque la vamos a responder. ¿Puede ser? Sí, sí, Dale, sí, ahí la vamos a ver en 2 minutitos. dale, no ¿Sí? hay problema. Muy buena pregunta, ¿no? Tiene dos partes. Si pasa con nosotros, los humanos, también nombraste algo de la depresión, ¿no? Vamos a ver cada una de esas preguntas. Nosotros también tenemos este tema de que nos despertamos aproximadamente un par de horas después, con el alba o un par de horas después del alba. Vamos a ver también esa variabilidad. Nos acostamos cuando se hace oscuridad. A su vez, otras variables internas nuestras tienen esto, la temperatura corporal, como todo aquel que tiene niños lo sabe. ¿Cuándo es más probable que el niño tenga fiebre? Y tipo 6, 7 de la tarde, ¿sí? En cambio,
Antes de amanecer es el momento en que la temperatura corporal es más baja. ¿Cuándo es el momento más probable en el cual haya movimiento intestinal? A la mañana, pero no a la noche. ¿Sí? Obviamente lo del sueño, en fin. Tenemos un montón de fenómenos relacionados con estos ciclos. Nuestro estado de alerta es más elevado tipo 10 de la mañana y eso se correlaciona también con la liberación de cortisol, que es una hormona del estrés. Todo esto, y esto, vean este ciclo porque lo vamos a ver varias veces. ¿Cómo se mide, digamos? ¿Cómo puedo yo llevar esta idea que, por ejemplo, tenemos actividad durante el día y después descanso a la noche? Pues bien, yo puedo hacer un eje X, donde voy yo, y sobre el eje Y, el eje X sería el tiempo, ¿no? Noche, día, noche. Y este es el intermedio. Y voy llevando una ojiva así en función de los niveles de actividad. Y se va conformando eso que en realidad tiene ahí lo hice de una mucha mejor manera. Esto que van viendo aquí es la típica forma de dibujar un ciclo de estos relojes, de los productos de estos relojes. El ciclo es el producto del reloj. El ciclo tiene un periodo que va básicamente desde que llega el pico hasta que baja nuevamente. Y tiene también una amplitud. Entonces, pongan estos conceptos en su cabeza porque vamos a ir viendo particularmente qué vamos a analizar. Las ondas de eje del sueño y la vigilia. Las ondas de eje del sueño y la vigilia tienen estos dos elementos. Cuán altos son y cuánto duran. Amplitud y frecuencia. Duración y periodo se le llama también a frecuencia. En realidad la frecuencia es la cantidad de periodos que hay en una cantidad de tiempo determinada. Acá tenemos algunos ejemplos. Yo que había mencionado, temperatura previamente. La temperatura pega el pico a las 6, 7 de la tarde y luego a partir de las 11 o 12 baja y vuelve a subir por la mañana. El cortisol, yo les había dicho previamente, el cortisol cuando pega durante la noche está silente. El cortisol es una hormona que genera activación, genera un estado de vigilia y nos permite reaccionar frente al estrés. ¿Y cuando pega el pico? Justo antes de que nos despertemos. A las 6 de la mañana pega el pico. Obviamente, este ciclo ideal que le mostré acá habría que como que hacerlo más sencillo. A lo largo de los días, si uno lo hace todos los días, el ciclo sería algo de esta manera, ¿no? Suavizando eso que estamos viendo ahí. ¿Se entiende todo esto que he dicho hasta ahora? Sí, profe, vamos bien. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos que el ciclo ritmo No deriva? no hay tanto cortisol como a la mañana, pero vamos. Bueno, ¿no? Eso es algo que vamos a ver ahora. ¿En qué implicancias tiene todo esto, ¿no? Sobre la educación, sobre la gente que trabaja en horarios nocturnos. Hay muchos elementos aplicados a lo que vamos a ver hoy. Bueno, la pregunta es, ¿cómo sabemos que estamos en presencia? Cuando vemos un ritmo, por ejemplo, una programación de una radio, que vemos acá, es un ritmo. O sea, la programación de la radio empieza en la mañana, cambia, sigue, la noche no. Esto es un ritmo no, generado por los propios humanos, digamos, social. ¿Cómo estamos en presencia de un ritmo que se deriva de un reloj biológico? Bueno, uno de los temas ya lo vimos. Si el ritmo persiste aún en ausencia de estimulación externa, como la plantita, y bueno, es que el reloj es endógeno, tiene que venir de adentro, si no viene de afuera, viene de adentro. Ahora bien, y esto lo tenganlo en cuenta porque lo vamos a ver a continuación, que el ritmo sea endógeno, y asumamos que vienen de un reloj endógeno, no quiere decir que sea independiente de la estimulación externa. La estimulación externa, por ejemplo, para lo que vamos a hablar, la luz del día, es clave. Ya vamos a ver clave para qué. Todo esto no crea que se lo digo yo porque me lo creo. Hay experimentos que prueban todo esto. Vamos a empezar a ver. ¿Y cómo lo vamos a ver? Analizando estos modelos animales, ¿sí? Ahí ven esta ratita que le encanta usar su ruedita, ¿sí? Ahora bien, las ratas hacen esto por la noche. Tienen un ciclo invertido en relación con nosotros. La rata durante el día duerme y durante la noche está despierta. Y si le damos la ruedita, va a usar la ruedita, te diría que mucho tiempo, particularmente si son adolescentes. Entonces, podemos hacer un experimento analizando en qué momento del día la rata mueve la ruedita.
Cada vez que veamos que la rata mueve, a lo largo de estos tiempos, ¿no? Ven que en 0, 12, 24, acá empieza otro día, ¿sí? Otro día, ¿se entiende todo esto? El eje de las X es en las horas. Nos vamos moviendo a lo largo de las horas. 0 hora, mediodía, noche, 12 de la noche. Acá 36 en realidad serían las 12 del otro día, y así sucesivamente. Cada vez que vemos que la ratita usa la ruedita, hago un cuadradito gris. ¿Bien? Acá hizo la ruedita, acá no hizo nada de ruedita, nada, nada, nada. Acá hice un poquitito, le pongo eso. Y acá hice un montón, 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 y hago el cuadradito gris. El fondo amarillo quiere decir que hay luz, porque es día, entre las 0 y las 12. Acá quiere decir que hay oscuridad, y así sucesivamente. La pregunta es, ¿en qué momento la rata usa la ruedita? ¿De día? En el cuadradito, en el gris. De noche. ¿Qué más actividad de noche? Casi todos De los noche. cuadraditos, A la noche porque está todo gris. casi Más todos los cuadraditos. cuadraditos grises están durante la oscuridad. ¿Sí? Es decir, esto no quiere decir, hasta ahora no quiere decir nada más que la rata es activa a la noche y durante el día no tanto. ¿Sí? Hasta ahí llegamos. Todo esto son las horas de luz. Acá son las horas de oscuridad, acá las horas de luz. Yo hasta ahora no sé si sus niveles de actividad son endógenos o no, porque yo le estoy dando la luz. Por lo tanto, podría ser que la rata meramente responda a la luz, que no haya ningún reloj interno. Vamos a tener que hacer el mismo experimento que hicimos con la planta. A la planta le apagamos la luz metiéndola en una cajita, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. A la rata le vamos a apagar la luz. La vamos a dejar a la rata en oscuridad constante. Siempre oscuro, siempre oscuro. ¿Y qué es lo que le parece que está pasando? Tiene casi el mismo patrón que luz y ¿Ah? oscuridad. O sea, la oscuridad sigue teniendo oscuridad y en el día hay un patrón parecido. O sea, Pero tiene como excelente. un patrón endógeno, como la planta. Es decir, ustedes lo que ven es que cuando le apagamos la luz, aún así pareciera darse cuenta, entre comillas, cuando afuera es de día y cuando afuera es de noche. Cuando afuera es de noche, se sigue moviendo un montón con la ruedita. Cuando afuera es de día, aún cuando ella esté oscura, no tanto, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí. Sí, 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 sí. sí. Entonces, esto nos dice que hay un reloj endógeno. Pero les hago una pregunta, ¿son iguales los dos parámetros? ¿No hay diferencia? ¿No le hizo nada? No, Sí, hay son una como diferencia. desviados. ¿Y qué diferencia hay? Como que no es exacto los patrones de oscuridad y luz. Están como un poco más desperdigados oscuridad y luz. Están No, como no tiene tanta corridos, ¿no? diferencia, pero un poquito. Sí. El término técnico, muy bien Sí, que sí, están no dando son vuelta. iguales. El término técnico es desfasado. Apenas le apago la luz, ahí ese primer día es casi igual. Pero cada día que pasa, la rata empieza a hacer actividad un poquito antes de la hora en la cual habitualmente se le apagaba la luz. Acá se le apagaba la luz, ¿ven? Pero pasados varios días, como 15 días después que le apagué la luz, ya empieza a hacer actividad hacia las 16 horas, como 4 horas antes de que yo le apague la luz. Se entiende la idea, ¿sí? Sí, profe, Cada una día. pregunta. Sí. Perdón, ¿eso sería como un condicionamiento que se le hace a la rata? No, no hay ningún tipo de condicionamiento. ¿Y por qué empieza a reaccionar antes a la oscuridad, digamos? En realidad la oscuridad siempre es oscuro. Ella misma, ella al principio se daba cuenta cuando previamente había tenido oscuridad. ¿Sí? Entre comillas, empezaba a hacer actividad a la misma hora a la cual le apagaba la luz, más allá de que ahora siempre fuera oscura. Pero pasados los días, es como que se empezaba a desorientar y empezaba a hacer actividad como 1 hora, y después 1 hora y 10, y después 1 hora y 15, 1 hora y 20, 1 hora y 30, 2 horas antes de cuando yo habitualmente le apagaba la luz. No hay condicionamiento, pero sí hay un desfasaje. Ya Bien, 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 bien. eso
pone la idea de que la luz no es condición necesaria para que exista el reloj interno o el ciclo interno. Sigue estando el ciclo, pero la luz es como una especie de modulador del ciclo. Es como si adentro tuviéramos un reloj, el reloj sigue estando, pero se empieza a perder la hora, se empieza a desfasar, empieza a funcionar mal. La luz parece ser una condición necesaria para que nuestro reloj interno funcione bien. ¿Se entiende este punto? Sí, profe, vamos bien. Sí. ¿Cómo puedo probar esta hipótesis de que la luz sería el que regula no es condición necesaria para que esté el ciclo, pero es como una especie de regulador del ciclo mismo, una especie de cuerda del reloj. Las ratas siguen estando en oscuridad total, pero cada tanto, a la hora en la cual la luz se prendería, le prendo la luz un segundito. Le hago ¡puc! Te prendo la luz y te la apago de nuevo. Como un recordatorio de que ahí había luz. Y fíjense que ahora esto, la conducta de la rata, no vuelve a ser exactamente igual que acá, Claro, pero es bastante porque ella más registró parecido. la luz. Ella registra esa luz. Registró la luz y la luz como que le reseteó el reloj interno de cuándo tenía que hacer actividad y cuándo no. Esto es mucho más parecido a esto que a esto. Evitó ese desfasaje. Simplemente un destello de luz, un ratito de luz, un recordatorio de, che, a las 8 es que se prende la luz. Después volvía a la oscuridad, pero ese mero recordatorio era suficiente para resetearle ese reloj interno. Fíjense, ¿y qué pasa si yo no solo le prendo un ratito la luz? Le vuelvo a poner las condiciones iniciales de 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. Ningún problema. Aparece el ciclo. Durante el día no hago nada, a la noche hago actividad, durante el día no hago nada. Le rompo la luz, o sea, lo hago vivir de nuevo en oscuridad. Al principio no se da cuenta, pero de nuevo se empieza a desfasar y desfasar y desfasar. ¿Sí? Nuevamente esta idea de que la rata tiene un reloj interno, el reloj interno sigue estando, pero cuando la hago vivir en oscuridad, se le empieza a desregular de a poquitito el reloj interno. Quisiera que me digan si... Sí. ¿Y si la tenés todo el día con luz? Buen punto. Voy a fijarme ese experimento. Lo deben haber hecho seguramente. Debiera ser parecido el fenómeno. Debiera ser parecido. Pero me voy a fijar. Es una muy buena pregunta. Bueno, gracias. No, gracias a usted. Todos entendimos qué significan los gráficos, qué implicancias tienen. ¿Alguna duda? ¿Quieren que lo diga de nuevo? Yo hasta Esto es ahora una- voy. Lo que me entra en la duda es el reloj, ¿cuál sería? Sería la... Eso lo vamos a ver. Hasta ahora dijimos reloj como si fuera un fantasma dentro de la máquina, ¿no? La pregunta es, ¿y qué es el reloj? Tal ¿A cual. dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está que no lo encuentro? No me acuerdo el nombre, la pituitaria Ya lo era. vamos a encontrar, ya lo vamos a buscar. Bien. Pero primero me gustaría responder una de las preguntas de las compañías. ¿Y en humanos qué pasa? ¿Alguien hizo lo mismo que con la rata? Sí. Alguien hizo un experimento exactamente igual que con la rata. Puso a los humanos que estaban acá y que tenían, fíjense, estas las horas, el momento en que el humano dormía, estaba activo en azul, el momento en que dormía en rojo y con luz común y corriente. En un momento le apagan la luz a los humanos. Esto es como un experimento tipo Gran Hermano. Los tenían en una casa, sin ventanas, sin nada, todo sellado. Y en un momento les cierran, o sea, antes no, las ventanas abiertas, en un momento les cierran las ventanas y ven qué hacen. Al principio no les hace gran cosa a los humanos. ¿Eh? Apenas le apagás la luz, al otro día se despierta, ¿cuánto? 1 hora antes de lo habitual, pero muy cercano. Después se levanta mucho más. Pero después se empiezan a ir para el otro lado, ¿ven? Se empiezan a despertar cada vez más tarde durante el día. ¿Se dan cuenta? Al principio se despertaban ahí. Después empiezan cada rengloncito, estos son episodios de 12 horas, ¿no? Así que esto sería 1 hora, 2, 3, 4, ¿se entiende?
Sí, lo gris oscuro sería lo que es de noche, ¿no, profe? No. A partir de acá ya están, bueno, acá, perdón. Claro, Sí, esa parte sería lo que es de noche. Bien, acá ya es toda oscuridad. ok. Y cuando están en oscuridad, al principio se despiertan más temprano del usual, bastante más temprano, pero después se dan vuelta para el otro lado. Y si antes se despertaban a las 8 de la mañana acá, ahora se empiezan a despertar a las 9:30, a las 10:30, a las 11, a las 12, a las 3. Se despiertan después del mediodía, del mediodía objetivo, ¿no? Porque para ellos no saben qué es mediodía. ¿Se entiende? Y al final se terminan despertando, te diría, como a la media tarde. Es decir, se les está moviendo la hora de despertarse. Y obviamente se quedan despiertos hasta muy, muy tarde en la madrugada. Y de hecho duermen cada vez menos horas. El rojo es la cantidad de sueño. Ahora le prendo la luz de nuevo y ¿qué pasa? Bueno, empiezan a tirarse nuevamente a lo normal. Exactamente igual que la rata. Tienen los humanos, tenemos un reloj interno que produce ciclos de sueño-vigilia, independientemente de que haya luz o no. Pero el hecho de que no haya luz nos empieza a mover raramente, nos altera cómo se da ese reloj interno. Entonces, las implicancias. Tenemos un ritmo interno controlado por un reloj endógeno que dura aproximadamente 24 horas. Es interno, es endógeno, pero se sincroniza, se da cuerda por medio de la luz. Los primeros que estudiaron este fenómeno fueron unos científicos alemanes, así que le llamaban a la luz Zeitgeber, dador de tiempo. La luz sería el dador de tiempo para estos científicos. Bueno, pero ahora la pregunta es, bueno, lo que ustedes decían, bueno, ¿dónde está el reloj? ¿Que es un fenómeno etéreo? No es un fenómeno etéreo. Podría haber varias respuestas acerca de dónde está el reloj. Hay algunas funciones que están muy bien, son muy localizadas. Si yo le digo, ¿dónde se produce la insulina? Bueno, en un órgano que se llama el páncreas. Ahora, otras funciones, como por ejemplo, si me preguntan, ¿dónde están las funciones metacognitivas? Las funciones metacognitivas son nuestra capacidad para entender que los otros también tienen sentimientos, emociones, etcétera, frustración. Pues bien, las funciones metacognitivas no están en un lugar determinado del cerebro, están desparramadas. No en todos lados, particularmente a nivel de la corteza prefrontal. Voy a prender la luz que está muy oscuro aquí. Entonces, tendríamos estos dos modelos. O está localizado o no está localizado. Y esto pasa con todas las funciones cerebrales. Alguna como la visión está muy localizada en el occipital, ¿no? Ustedes ya lo saben eso. La memoria está más desparramada. ¿Qué pasará en este caso? Bueno, el reloj está muy localizado, muy localizado. Hay una parte específica del hipotálamo que se llama núcleo supraquiasmático. La palabra es un indicador de a dónde está. Está sobre el quiasma. ¿Qué es el quiasma? El quiasma óptico. ¿Se acuerdan? Era donde se cruzaban lo del ojo derecho se iba para Exacto. el hemisferio izquierdo y Sí. el nervio del izquierdo se iba para el hemisferio derecho. Exactamente. La parte Exactamente. nasal y lo cruzaba ahí. Ahí va, en la parte nasal cruzado para la otra. El nervio óptico es un nervio muy grueso, muy grandote, y obviamente cuando se cruza con el otro, produce un accidente anatómico que es muy, muy visible. Por encima de eso empieza el hipotálamo, y la parte justa ahí apenas está a nivel de sobre el quiasma, tenemos un núcleo que es el NSQ o núcleo supraquiasmático. Es el núcleo por excelencia donde está el reloj biológico. Ahí lo ven, teñido con algunas tinciones particulares que nos permiten ver muy claramente. Está bien basal, ¿no? Bien en la parte más basal del cerebro. ¿Cuáles son las evidencias a favor? O sea, ¿por qué? ¿Por qué te digo yo que está ahí? Bueno, volvemos con nuestros experimentos en ratitas. La ratita durante el día duerme, durante la noche juega, día nada, noche duerme, hasta ahí todo bien. Pues bien, se produce una lesión en el núcleo supraquiasmático, lo lesionamos,
Y la rata no tiene grandes problemas, vive, come, está con su pareja, lo que sea, pero miren el efecto que tenemos a nivel de sus niveles de actividad. ¿En qué momento del día ahora juega con la ruedita? Esto es Cuando antes Ya no de está y ahora ya no está después. delimitado eso. Así. Está todo roto, ¿no? El nivel de actividad. La rata agarró y lo que antes era todo negrito, que era jugar con la rueda durante la noche, lo distribuye durante todo el día. No hay sueño y vigilia, es una especie de... No, todo desparramado. Impresionante, ¿no? De nuevo, la rata no tiene grandes problemas aparte de esto, o sea, no tiene mucho más, pero está totalmente descoordinado el sueño y la vigilia. Ujú. Esto es normalmente, si lo hacemos bajo condiciones de oscuridad total, en oscuridad pasa lo mismo. El ciclo está descoordinado, pero sigue estando en oscuridad. Produzco la lesión y también vemos que ahora la rata en oscuridad también está totalmente sin ciclo. Es decir, si lesiono el núcleo subconsciente, el ritmo se desorganiza, sin que desaparezca en sí la respuesta. O sea, la rata sigue haciendo lo mismo, pero lo distribuye, lo divide por todas partes. Otra segunda evidencia a favor es, para mi gusto, mucho más impactante. Este trabajo, publicado en una revista muy famosa, muestra que yo puedo recuperar la ritmicidad circadiana con un trasplante de cerebro, no todo el cerebro entero. A la rata que se le lesionó el núcleo supraquiasmático, le transfiero un cultivo celular de núcleo supraquiasmático de otra rata. Cuando lo lesiono y lo reemplazo con el núcleo supraquiasmático, el ritmo reaparece. Un trabajo interesantísimo. Gracias. Los resultados son un poquito más difíciles de entender, pero quiero que lo vean porque realmente es, para mi gusto, ciencia ficción esto. Estos son dos ratas que se le lesionó el núcleo supraquiasmático y ven que tienen actividad acá, tiene esa cosa que hace actividad en cualquier momento del día. Ahí, y la otra es lo mismo, ¿sí? Ahí. A esta acá, a esta rata, se le transfiere una parte del cerebelo de otra rata. Es decir, es una rata control, que se le pasa una parte del cerebro donde no debería haber ningún tipo de reloj biológico. Y sigue lo mismo, ¿ven? Sigue la actividad en cualquier parte. Es decir, esto me prueba que en el cerebelo no está el reloj biológico. Pero a esta rata se le transfiere el núcleo supraquiasmático de una rata normal. Y ven que ahora la actividad sí se junta en un momento determinado del día. Ahí, ahí. No es perfecta, no es que está toda junta ahí los niveles de actividad, pero recuperó sustantivamente parte de su ritmo de sueño y vigilia, a partir de un trasplante de cerebro. Y esto lo hacían en el 1987, ¿sí? Para que vean que nos manejamos sobre, como dice Google, sobre hombros de gigantes. Bueno, entonces, ya sabemos dónde está el reloj, está en el núcleo supraquiasmático, sabemos cuál es el sincronizador, que es para este caso es la luz. Bueno, pero ahora, ¿cómo se produce todo esto? O sea, ¿con qué se comunica el núcleo supraquiasmático? ¿Cuáles son las vías? Tiene que haber lo que se llama un efector. Tiene que haber una vía nerviosa que nos permita que el núcleo supraquiasmático regule la actividad. Vamos a ver eso. Bueno, la vía, lógicamente, el sincronizador y el reloj están relacionados. Es decir, la luz, como dice acá esta frase de Cortázar, el tiempo entra por los ojos, dice, eso lo sabe cualquier cosa. La luz entra por la retina y ahí activa no solo los conos y bastones, sino que activa unas células que se llaman melanoreceptores, o melareceptores, ¿no? Siempre me equivoco. Melanoreceptores, melareceptores. Bueno, fíjense en el libro, me olvido siempre el nombre exacto, que son unas células que detectan los niveles de luz solar y se depolarizan en función de luz y se depolarizan en función de la luz. Y mandan la información por un tracto que en determinado momento es compartido con el núcleo, con el nervio óptico,
pero que luego continúa hasta el hipotálamo. Por eso se llama retino hipotalámico. Esas células trabajan con una sustancia que se denomina melanopsina. ¿Bien? Y bueno, por lo tanto, esta vía, la retinohipotalámica, funciona como la entrada directa de los fotorreceptores al hipotálamo y al núcleo supraquiasmático. Hay algunas líneas particulares, también va una parte que va al tálamo, pero nos centramos puntualmente en esta línea directa que va de la retina hasta el hipotálamo y particularmente al núcleo supraquiasmático. Entonces ya nos vamos acercando. Y allí, ¿con qué hace el núcleo supraquiasmático? Con un núcleo que se llama paraventricular, particularmente una zona puntual del paraventricular que se llama subparaventricular. Esta zona es muy importante, mantiene relaciones con áreas de control de temperatura, regula el sueño y la vigilia, etcétera, etcétera. Vamos a verlo en detalle varias veces. Entonces, la luz entra, pasa por el tracto retino-hipotalámico, llega al núcleo supraquiasmático, del núcleo supraquiasmático activa el núcleo paraventricular. ¿Qué hace el núcleo paraventricular? Empieza un loop. ¿Cómo es el loop? Va hasta una zona de unas neuronas que se denominan, ¿dónde las tengo esas? Activa unas neuronas que están a nivel dorsal, que están comunicadas con los ganglios cervicales del sistema simpático. ¿Sí? El núcleo paraventricular activa unos ganglios particulares que están a nivel cervical del sistema simpático, y esos ganglios particulares del sistema simpático van a retornar hasta la zona hipotalámica y van a liberar, ¿qué cosa? Melatonina. La melatonina va a su vez a regular la actividad del sistema supraquiasmático. La melatonina es una hormona que se segrega casi íntegramente durante la noche y donde se produce en la glándula pineal. Por lo tanto, estas vías aferentes, estas vías que van desde el ganglio cervical hacia el núcleo, hasta el hipotálamo y particularmente van hasta la glándula pineal, hacen que la glándula pineal segregue melatonina y eso a su vez, digamos, modula la actividad del reloj biológico. Entonces acá tenemos toda la vía. Luz, tracto retino-hipotalámico, núcleo supraquiasmático, vía el paraventricular, va hasta el ganglio cervical superior y de eso nuevamente retorna a la glándula pineal. Es como un sistema de loop que va regulándose a sí mismo a partir de ¿qué? De la cantidad total de entrada de luz que tenemos. Obviamente, por eso mismo es que tiene ciclos diarios. Como se regula en función de la luz, tiene ciclos diarios en respuesta a los cambios en la iluminación ambiental. ¿Sí? En ese sentido, funciona como un transductor neuroendocrino. Finalmente activa la cantidad de melatonina en función de la cantidad de luz solar que va viendo. Y por eso los déficits asociados a esto de qué van acompañados, de insomnio, de depresión. También tiene otras funciones la melatonina. También tiene, por ejemplo, propiedades antioxidantes. Veamos otro dibujo para nuevamente estar claros como esto. Las células ganglionales de la retina, ahí tenemos unas células particulares que por la vía retino-hipotalámica llegan al hipotálamo. En el hipotálamo activan el núcleo supraquiasmático que a su vez se relaciona o activa el núcleo paraventricular. Eso va hasta las columnas de células intermedio laterales que a su vez se relacionan o activan el sistema simpático y los ganglios cervicales. Eso va hasta arriba, hasta la médula, hasta la glándula pineal, y ahí se segrega la melatonina y se cierra el círculo. Esto que acabamos de ver es el efector, digamos, es la vía final que regula la actividad del núcleo supraquiasmático. Profe, perdón, me quedó una duda. Sí. Eso que va, ¿qué sería lo que va? ¿Una neurona, un axón? Son axones, efectivamente. Axones.
los somas, acá los ves, ¿ves? Ah, Tenemos ya. los primeros somas de estas neuronas, va todo el axón de la vía retinohipotálamica y hace sinapsis en el quiasma óptico. Acá tenés no es una sola, varias neuronas, obviamente, que hacen sinapsis. O sea, tiene el cuerpo, el soma en el quiasma, y tiene el axón que hace soma en el paraventricular. Este cerebro es diferente porque es de ratón, ¿no? Después, el paraventricular es el que, a su vez, va hasta el ganglio cervical, ¿sí? Y del ganglio cervical retorna, como yo decía, hay una neurona intermedia ahí, pero retorna hasta la glándula pineal. Y ahí se segrega melatonina y la melatonina modula estos sistemas. Perfecto. Está. Gracias. Ujú. ¿No? Perfecto. Entonces, lo que acabamos de ver es la forma en la cual el cerebro codifica el ritmo diario de luz y oscuridad. ¿Mm? La forma en la cual codificamos cómo va cambiando las estaciones, el tiempo, la luz, la oscuridad, tiene que ver con todo esto. Y acá vamos a la pregunta original también que tenía la compañera. Obviamente, en países con muy poca cantidad de luz solar, estos ritmos son diferentes de los nuestros. Y por eso también hay una depresión que se induce a partir de la falta de luz solar. Tan es así que en algunos de esos países se recomienda, como los países nórdicos, se recomienda el uso de unas grandes luces, planchas de luces, a las cuales las personas están expuestas diariamente para aumentar la cantidad de exposición a la luz y a la segregación de melatonina. Eso también tiene que ver con la vitamina D, ¿no, profe? La Por vitamina, la luz. sí, no sé si la vitamina D interviene acá, pero probablemente. Bien. Ujú. Ahí me Creo mata. que incluso nos pasa a nosotros también acá, por ejemplo, en el invierno, que uno tiende a deprimirse más, Ah, sí, sí. porque hay menos luz, y bueno, está como comprobado, me parece, que en Sí, sí. invierno una persona sufre más depresión. Totalmente, sí, 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 es así, y por eso, bueno, sí, sí, sin duda, sin duda. Y he escuchado hablar que el hecho de que en otros países no, en esos países nórdicos no haya tanta luz solar, no nos deja ni siquiera hacer actividad física, porque también hace mucho frío, y, y bueno, un montón de esas cosas también llevan a que la gente se suicide más, y haya altas Sí, tasas sí, de por eso te suicidio. digo, de hecho entiendo que alguna gente activamente, sin estar deprimida antes, compra primero, los pueden buscar ahí en Google, unos enormes paneles fluorescentes, no sé qué luz tienen, una luz particular, y los ponen al lado mientras trabajan o estudian, como una forma de tener exposición adicional, ¿no? Bueno, Profe, le hago una consulta. ¿Qué pasa cuando, viste, por ahí te vas de vacaciones y el uso horario cambia? ajá, Eh, bueno, ¿qué pasa esto que viste en la rata antes? Lo que estás mencionando Exactamente, es pasa lo mismo. el jet Pero lag. viste que los primeros días vos estás con tu uso horario donde vos vivís y después como a los segundo o tercer días como que te vas adaptando al uso horario del lugar en el que estás. No sé si se entiende lo que quiero decir. Bueno, claro, porque a diferencia de estos experimentos con la rata, vos tenés exposición a la luz. ¿Se entiende? O Sí, sea, primero sí, te sí, comportás como la rata, se te cambia la fase, pero debido a que sí, vos tenés exposición, te vas ajustando. O sea, sí. la exposición, cuando tu núcleo supraquiasmático recibe activación del sol 5 o 6 horas antes o 5 o 6 horas después, pues bien, la segregación de melatonina responde a eso y vos poco a poco te vas a ir ajustando al ritmo donde estás. Sí, sí, porque viste que te cuesta acostumbrarte a eso, acostumbrarte a los horarios de comida Eso también, o sea, como que particularmente todo va, sí, cuando todo te viajás va hacia el cambiando en este, ese, ¿no? sí, 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 Pero o sea, como es, que par- todo te es va cambiando y particularmente vas para a ver, supongamos que te vas a Italia. Italia son 5 horas, es decir, que si yo hoy me tomo un avión y aparezco mañana a las 8 de la mañana, vamos a decir, a las 10 de la mañana de Argentina, yo llego a las 10 de la mañana, pero ya son las 3 de la tarde, ¿sí? O sea que para las 7 de la tarde, cuando ahí en Italia estén comiendo, yo recién voy a estar a mi media mañana, no, a las 2 de la tarde, ¿sí? Ujú. En ese caso es más difícil acostumbrarse
que si yo viajara a la costa este de Estados Unidos, que están 6 horas adelantados. Si yo mañana viajo a la costa este de Estados Unidos, llego a las 8 de la mañana, ¿muy bien? Creo que sí. Llego a las 8, pero en realidad yo estoy llegando a las 2 de la mañana de hora argentina. ¿Sí? En ese Argentina, caso, exacto. Sí, habría que sí. ver bien, habría que ver bien por qué, pero en general es más sencillo acostumbrarse a ese tipo de fenómenos. Ujú. Bueno, veamos aquí. Aquí hay algunos, digamos, resúmenes de lo que acabamos de ver. Ujú. También hay algunas cosas que podemos recuperar de clases previas. La melatonina actúa ¿sobre qué? A través de la activación de receptores acoplados a proteína G, cosas que ustedes ya conocen, ¿sí? Es decir, los receptores para melatonina son metabotrópicos. Y recuerden que los neurotransmisores y las hormonas son reciclados, tienen un montón de funciones diferentes. Y también funciones que también tienen ritmos a su vez. La duración de la señal de la melatonina modula también, bueno, la fisiología de otras hormonas, también altera la segregación de leche en las madres que están dando leche, también altera las funciones reproductivas y de conducta sexual, es decir, tiene un panorama amplio, ¿sí? Bueno, y todo lo que vemos tiene un montón de aplicaciones que ustedes ya las fueron mencionando. El tema del jet lag, el tema de la gente que trabaja con turnos rotativos. Hoy en la mañana tenía un estudiante que trabajaba en seguridad y tenía 2 días, tenía que horario por la tarde y 2 días por la noche. ¿Sí? Y bueno, me comentaba de los problemas que le traía eso, de algunos problemas de sueño. Decía que, por ejemplo, ahora dormía 5 horas, que ya se había acostumbrado y dormía 5 horas. También tiene otros elementos que es que no todas las personas, la normalidad es lo que acabamos de mencionar, en general nos despertamos entre las 6 y las 8 de la mañana o las 9 y nos acostamos entre las 11 y la 1 de la mañana, pero eso cambia, o antes, a las 9, pero cambia muchísimo y también cambia durante la vida. En general se sabe que los adolescentes son lo que se llama búhos, ¿sí? Los adolescentes tienden a, eh, a despertarse o que su ritmo circadiano sea de despertarse entre las 9 y las 10 de la mañana y tienden a permanecer dormidos hasta altas horas de la madrugada. Aparentemente eso no es una cuestión cultural, sino, o al menos no solo cultural, sino que tiene una relación con un ciclo circadiano cambiado. Hay muchos experimentos que muestran eso, ¿sí? Que eso es algo característico de la edad y que luego va cambiando. De hecho, también cambia más tarde en la vida. En general, los ancianos tienen menos necesidades de sueño y pueden quedarse despiertos hasta muy tarde y pueden despertarse muy temprano, es decir, va cambiando eso. Todo esto llevó, por ejemplo, que algunos países europeos hayan querido cambiar el horario de entrada de los colegios. Inglaterra particularmente tuvo esta idea de que recién los colegios secundarios abran a las 10 de la mañana para evitar que los niñas lleguen totalmente dormidos, digamos, ¿sí? Entiendo que no ha tenido mucho énfasis esto, pero es uno de los elementos que ha tenido. También el descubrimiento de la melatonina, que fue descubierto relativamente reciente, fue muy importante porque permitió el reemplazo de las benzodiazepinas. Hasta bien entrado en los años 90, las benzodiazepinas eran las benzodiazepinas son clonazepam, diazepam, Valium, Librium, que son drogas muy, muy buenas, pero hay que tenerle mucho respeto a esas sustancias, porque rápidamente quiero decir 60 días de uso continuado, pueden inducir una adicción muy severa, muy, muy severa, indistinguible de una adicción al alcohol. Por lo tanto, tanto los profesionales de la salud, como van a ser ustedes, como en general, hay que trabajarlos de una manera, de nuevo, con mucho respeto, trabajándolas solo para aquello que se necesita. La melatonina es mucho más benigna, y de hecho en algunas partes del mundo, creo que en Estados Unidos se puede comprar lo que se llama off the counter, es decir, como quien va acá a Pharmacity, viste que tenés toda algunos remedios. Bueno, Acá también, profe, acá también hay un medicamento que se llama melatonina casualmente, que te dice la publicidad, bueno, si tenés problemas del sueño, qué sé yo. Pero yo particularmente nunca he tenido problemas del sueño, pero sí, debo decir. Sí, he conocido personas. ¿Y sabés yo particularmente, sí. Che, ¿y sabés si requiere receta o se puede comprar también así? No, es venta libre, es venta libre. Lo cual en teoría, me llamó la melatonina atención eso, pero es venta libre eso.
Lo que venden en las farmacias que se llama melatonina, yo lo he escuchado, nunca tomé ni nada, reemplazaría una benzodiazepina, por ejemplo, el clonazepam. No lo reemplazaría, Ah, no, pero digamos que es una alternativa mucho, de nuevo, mucho más sencilla, mucho más sencilla y con yo no conozco grandes efectos colaterales de la melatonina, en cambio de la benzodiazepina pueden ser, como te digo, muy groseros. Entonces, es no un reemplazo, pero una alternativa, llamémosle, que tiene muchos beneficios. Ujú. Yo, profe, trabajé en una farmacia muchos años y la gente que ahí no tenía la receta para la benzodiazepina, te decía, bueno, dame algo. Y le ofrecías algún melatol, algo de venta libre, porque no le podés vender algo Claro, sin receta. Y venían, no sé, a los 2 o 3 días y te lo tiraban literalmente en el mostrador y te decían, eso no me hace nada. claro. Pero, claro, sí, es mucho el contraste de las drogas, pero uno no se puede vender sin receta, el otro es de venta libre, que Bueno, tampoco me parece que es esté muy bien, interesante porque la me anécdota me la sola hacía. claro, es muy Wow. interesante la anécdota que comentaba. Obviamente no es que no hace nada, pero viene a colación de cómo empezó la clase. O sea, cuando una persona toma una benzo, en 20 minutos, que es el tiempo que tarda la benzodiazepina esa para pasar por el sistema digestivo, pasar a sangre y llegar al cerebro, apenas llega al cerebro, pero apenas, son 20 minutos, y ese cerebro, todos los receptores GABA están activados, ¿sí? O sea, empieza un proceso de inhibición, depende de la dosis, por supuesto, ¿no? Obviamente. Pero quiero decir, son drogas que en un tiempo muy bajo, muy cortito, directamente activan los centros de inhibición principales del sistema nervioso central. De hecho, pueden ser, en cantidades altas, pueden ser letales, ¿no? O cuando se mezclan con alcohol. Ni que hablar de viejos primos de la benzodiazepinas como eran los barbitúricos. Si ustedes chequean todos los grandes rockeros de la historia, Jimi Hendrix, Aretha Franklin, todo eso, que se murieron de sobredosis, bueno, eran con Jim barbitúricos, ¿no? Morrison, todo eso, Son sí, muy, sí. no sé si Morrison también, pero probablemente muchos de esos mezclaban, fueron mezclas de alcohol y esto. Bueno, lo que estás viendo ahí es un cerebro que está activado a nivel de receptores GABAérgicos, o sea, la melatonina es está bien, es mitad camino entre neurotransmisor y una hormona, pero va modulando la actividad del sistema supraquiasmático y los resultados probablemente, yo no soy médico, pero probablemente se vean, qué sé yo, a los 4, 5, 6 días. Entonces, claro, si vos estás acostumbrado a tomar la otra y te dan esta, entiendo la reacción de la gente, pero bueno. Paralelamente vos le podrías haber dicho eso, Aldana, esto es mucho mejor, esto no te va a hacer mal. Sí, a usar el efecto placebo. En fin. Bueno, Pero eso no lo calma ni con no, sedadolo ni nada. Están bueno, acostumbrados a drogas más fuertes, así, claro, imagínate con claro. milatón ni cosquita le así. Veamos. Otra cosa que van a encontrar en el libro, que quiero que estén preparados para eso, es que todo esto que están viendo tiene una regulación genética, ¿no? Hay directamente genes puntuales que se encargan de manejar por arriba, digamos, la función de todo esto que acabamos de ver. ¿Y cómo se descubrió eso? Bueno, porque en esta mosca de la fruta, en esta mosquita que está acá, empezaron a encontrar moscas mutantes. Por mutantes quiere decir que tenían carencia o modificación de un alelo puntual, de una parte de los cromosomas puntuales, y en función de eso tenían alteraciones solamente específicas de su reloj de sueño, actividad, sueño y vigilia. ¿Qué encontraron, por ejemplo? Bueno, hay unas moscas que tienen alteraciones en un gen que luego se llamó PER, por periodo, ¿no? Por period o periodo. Y, por ejemplo, hay una que se llama PER-S, esas moscas tienen ciclo de sueño-vigilia de menos de 24 horas. Otra que se llama PER-L, que tienen de más de 24 horas. Y hay otra mutación diferente, que se llama PER-0, que no tienen ritmo. Totalmente, son como esos que no tienen, como si no percibieran la luz. A su vez hay otros genes, hay uno que se llama de Timeless, que también carecen de ritmo. Interesantemente, la actividad de estos genes, es decir, cómo no segregan las cosas, cómo tienen actividad de ARN mensajero, es decir, cómo expresan genéticamente para luego formar una proteína, también tienen un ciclo biológico, y el ciclo biológico que tienen los genes y el ARN y la proteína que producen
se condice con su función. Hay algunos que durante la noche están muy activos y la proteína está muy activa, y funcionan también por loop de retroalimentación. Cuando la proteína está muy activa, sola, el gen deja de prenderse y por lo tanto empieza a haber menos niveles de actividad. Y cuando hay menos, y así sucesivamente. Funcionan con esta idea del termostato que les mostré al inicio. Bueno, pasemos ahora a un... ¿Qué hora era todo esto? 7, muy bien. Pasemos ahora a, en detalle, una de las conductas más relevantes de los ciclos de los ciclos circadianos para nosotros, o sea, para la formación de un psicólogo, como es el sueño propiamente dicho. Vamos a ir viendo dentro del sueño propiamente dicho cómo se lo estudia, qué ondas hay adentro del sueño, qué ritmos hay adentro del dormir puntualmente como parte del ciclo sueño y vigilia. Primero de todo, veamos un tema metodológico. ¿Cómo se lo estudia al sueño? Pues se lo estudia en estos laboratorios de sueño que están viendo aquí. El laboratorio de sueño es un lugar de una clínica neurológica, neuropsicológica especializado, donde la persona está en esta habitación con una luz oscura, es decir, no ve nada. Esto es para que la cámara pueda tomar, pero la persona está en oscuridad, y se le pide que intente dormir como duerme habitualmente. Pero está totalmente cableada, ¿no? La persona. Un montón de cables acá. Esto que están viendo no es de cualquier lado, es de la clínica de Conci Carpinella, una clínica local, y estas fotos fueron facilitadas por Santiago, que trabaja en colaboración con la doctora Carpinella, una de la familia ahí, que no sé muy bien cuál es el rol en la clínica, pero obviamente están involucradas, y la doctora a su vez trabaja en nuestra cátedra, ¿sí? Es adscrita de la cátedra. Así que estas fotos son fotos locales. Profe, Obviamente, sí, digan, decime. perdón, te corte. Me acordé cuando vi eso de la cura del sueño. ¿Tiene validez? No, en la cura o sea, cura del sueño es entiendo yo, que es una palabra que se le decía hace muchos años a una especie como a gente que estaba con muchas alteraciones, o estaba con algunos problemas de conducta, o tenía problemas de sustancia, y era como una especie de recluirla por una semana o algo por el estilo, Sí, y darle la mayor cantidad de sueño posible. Digamos que no tiene ningún basamento particular, o sea, obviamente si claro. retirás a la persona de su ambiente que probablemente sea estimulada, que estimule ciertas conductas nocivas, o bueno, y la pones ahí, como una internación sería llamarlo. Claro, sí. Es una internación donde se intenta que la persona resetearla un poco en su estilo de vida, Claro. pero no pareciera que el sueño puntualmente sea el elemento, el ingrediente clave ahí, digamos, ¿no? Bien, sí. Este, entonces, la persona, aquí se le puede medir el electroencefalograma, que ya vamos a ver qué es. Se le puede medir también un electromiograma, qué estado están los músculos, y se le puede medir ritmo cardíaco, respiración, conductividad de la piel, etc. ¿Cómo trabaja un electroencefalograma? Es muy interesante. Básicamente son electrodos, dispositivos que toman la señal eléctrica, eléctrica de un conjunto amplio de neuronas. Están sobre la corteza pegados esos dispositivos. Y lo que hacen es, le ponen como una especie de resina o de jabón, de gel, y ese gel permite una mayor conductividad de la electricidad que producen las neuronas espontáneamente por debajo de la cabeza. Las neuronas están trabajando y hacen potenciales de acción, ¿verdad? Uno solo es muy difícil de detectar, pero si fueran como son un montón, esa actividad es recogida por este dispositivo que está aquí y es mandado por el cable y registrado. Es decir, que cada uno de estos que está en el parietal, en el frontal, permite detectar la actividad de millones de neuronas que están por debajo de eso. En ese sentido tiene muchas críticas, porque tiene como pobre resolución espacial. ¿Qué estoy midiendo? Bueno, un cacho de cerebro, un pedazo de cerebro y la actividad que produce ahí. ¿Sí? Lo otro interesante, pero sí tiene mucha resolución temporal. Yo puedo verlo a lo largo del tiempo, toda la actividad a lo largo del tiempo. Tiene mucha utilidad. De hecho, por ejemplo, permite detectar los focos de epileptógenos. La epilepsia implica que una parte determinada del cerebro, un foco del cerebro, casi siempre en la sección temporal,
todas las neuronas se sincronicen y empiezan a disparar con alta frecuencia y todas al mismo tiempo. Y eso genera como una especie de fogata, de fuego, que se empieza a pasar a otras partes del cerebro. Y bueno, eso altera la función motora, la persona queda inconsciente, se cae. No es bueno para el cerebro en forma general. La epilepsia se detecta a partir del electroencefalograma. Y obviamente esto es también muy importante para personas que tienen problemas de sueño, ¿sí? Para ver cómo está andando el sueño. Ahora vamos a ver cuáles son todas las ondas de electroencefalograma, es decir, esta actividad del cerebro, qué tipos de ondas y cómo son y cómo van cambiando a medida que vamos pasando de un estado de estar despiertos a un estado de estar dormidos y también al estado del sueño onírico, es decir, en el cual percibimos cosas mientras estamos dormidos, ¿sí? Esta idea que no solo dormimos, sino que soñamos. Vamos a ver todas esas ondas de actividad asociadas a eso. Bueno, cuando estamos despiertos, pero con los... antes de eso quiero que quede claro esta idea de qué es lo que está midiendo el electroencefalograma. Si tenemos el sensor acá, el sensor detecta la actividad de todas estas neuronitas que están ahí. Cuando todas las neuronitas, cada una actúa por su lado, primero dispara una, un potencial de acción, después dispara la otra, después dispara la otra, después dispara la otra, pues bien, lo que se forman son ondas de este estilo, muy rápidas, pero con unos piquitos, o sea, con alta frecuencia, pero con baja amplitud. Ahora, por diferentes motivos, nombré antes uno de la epilepsia, pero puede haber otros, a veces todas las neuronas pueden actuar coordinadamente. Cuando eso pasa, cuando actúan coordinadamente, la señal va a ser mucho más alta y va a durar más tiempo. Va a ser algo así. Va a ser de alta frecuencia, perdón, de baja frecuencia, porque de vez en cuando pasa, pero de alta amplitud. Esto se le llama una actividad sincronizada del cerebro. Alta frecuencia y baja amplitud cuando cada neurona trabaja por su lado, baja frecuencia pero alta amplitud cuando hay sincronización. Vayamos guardando estos conceptos. Muy bien, cuando estamos con los ojos despiertos, digamos, con los ojos despiertos, con los ojos abiertos y despiertos, tenemos un ritmo de este estilo desincronizado, de alta frecuencia, pero muy baja amplitud, que lo pueden estar viendo aquí. En la parte de abajo pueden ver esto. Esto se llama ritmo beta. Es el ritmo característico de la vigilia. Ahora bien, si estamos despiertos y cerramos los ojos, y particularmente tratamos de no pensar en nada en particular, el ritmo se empieza a sincronizar un poco. ¿Lo ven? ¿Ven cómo aparecen ahí? ¿Ven la diferencia entre esto y esto? ¿O esto y esto? Acá tenemos el ritmo beta es piquito, piquito, piquito rápido, piquito rápido, piquito rápido, alta frecuencia y baja amplitud. Si cerramos los ojos, se genera este ritmo alfa, más lento, de baja frecuencia, pero de alta amplitud, o un poco más, relativamente. Estos son los dos ritmos Y el típicos que que podemos encontrar. perdón, y el que es así punto a punto a punto, o sea, como líneas largas, largas, no sé si, ay, no puedo dibujarlo, Como muy, pero que es como muy con- juntos y picos altos, ¿Sí? pero juntos, bien juntitos, uno al lado del otro, como muchos rayones juntos así, algo Eso puede parecido ser a algo que eso. se llama un uso del sueño, que lo vamos a ver a continuación. Es un fenómeno muy raro, ¿sí? En general, los dos grandes tipos es el sincronizado, es decir, lento pero alto, o el bajo pero rápido. El que vos decís no es tan frecuente, excepto en una circunstancia que la vamos a ver ahora a continuación, ¿sí? Las dos que describí hasta ahora forman parte de la vigilia, que es la onda alfa y aquí la beta, ¿sí? Cuando la persona empieza a dormirse,
pasa por dos grandes estadios del sueño, un sueño leve y un sueño profundo. El sueño leve a su vez se divide en dos. Sueño leve, estadios 1 y 2. A medida que va progresando, todo esto pasa, todo lo que vamos a ver ahora pasa en aproximadamente 60 o 70 minutos. A medida que la persona se va durmiendo, el sueño, las ondas se van enlenteciendo y subiendo de amplitud. Esas ondas, que son de mayor amplitud, pero de menor frecuencia, se denominan ondas teta, TH, ondas teta. En algunos momentos de esas ondas teta, particularmente a medida que se va durmiendo un poco más, que ya va en el estadio 2 del sueño leve, aparece lo que Sonia comentó. ¿Ven? ¿A eso se refería usted, Sonia, a este tipo de cosas que ve ahí? Sí, sí, lo había visto eso y dije, bueno, debe ser mucha actividad, pero quería saber eso. Eso se llama uso del sueño, algunos le llaman fenómeno K, y no hay todavía una idea bien de qué está pasando y por qué pasa eso. Hay algunas hipótesis que encontré ahí en Wikipedia o buceando un poco que son intuitivas e interesantes, pero que nunca vi no veo que estén comprobadas. Pero la idea es que a medida que se va durmiendo, en un momento el tálamo, como que no sabe bien qué está pasando, porque no tiene más conexión con algunas partes, entonces manda como una señal al puente y a otras áreas, ¡pum! A ver, como una especie de ver, ¿qué está pasando? ¿Me entendés? Según lo que vi de esa hipótesis, los usos del sueño podrían ser esos disparos talámicos de, che, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos? O sea, quiere ver que todavía el resto del cuerpo esté ahí, que esté funcionando. Es una hipótesis, no me parece mal. Claro, y Bueno, después como que se regulariza el sueño. eso, y después, claro, como cuando se da cuenta, se regulariza y ya vuelve otra vez una amplitud elevada, pero no tanto como lo que sigue en los próximos niveles. Los estadios 3, hasta acá, de hecho, la persona está como un sueño muy leve, está como entrando en el sueño, todavía la podemos despertar fácilmente. También hay algunos fenómenos muy particulares del fenómeno del sueño leve, que es que, por ejemplo, hay algo que no son sueños, yo los he sufrido y un montón de gente son comunes, que se llaman alucinaciones hipnagónicas. Hay dos tipos de alucinaciones durante el sueño. No es sueño, perdón, no es durante el dormir. No es sueño esto, es alucinaciones. Estamos viendo cosas que están ahí pero no existen. Se llaman alucinaciones hipnagónicas e hipnogónicas. Eso, Nunca sé bien cuál una es la que aparece acá, sí. eso, pero viste cuando estás cansado, por ejemplo, ¿no? Estás muy cansado y estás, por ejemplo, estás ahora en un Meet y estás muy cansado y de pronto son milésimas de segundo como que viste una imagen o uno mucho dice, ay, estuve soñando, pero son en milésimas de segundo que vos viste imágenes de un sueño y volvés a la realidad, obviamente te despertaste. Y Viste que dicen que volvés a esta fase, digamos. exacto, viste que dicen que la siesta a lo mejor son esos 15 minutos y por ahí en esos 15 minutos vos soñás un montón y después volvés y estás despierto y vos decís, ah, bueno, sí, estuve soñando, pero son segundos, digamos, No, o sea, no es que es un las alucinaciones estas son fenómenos muy puntuales, no son largos en el tiempo. Por ejemplo, muchos son percibir un sonido que no está en ningún lado. O sea, no es un sueño narrado, no hay nada, no, es uno parece que ve algo o escucha un sonido y en realidad no está ahí, digamos. Y a veces eso induce, como vos bien decís, que vuelva al estado de estar despierto, ¿no? Ujú. Bueno, tenemos entonces el estado despierto, el estadio 1 y 2 del sueño leve, donde tenemos las ondas teta. Y después, ¿qué pasa? Ahí, fíjense, en el 3, que acá sí, ya la persona está profundamente dormida, es muy difícil despertarla, la respiración ha bajado, la tasa cardíaca ha bajado, el tono muscular también ha bajado marcadamente, y en este caso en particular, fíjense la alta amplitud y baja frecuencia que tiene el electroencefalograma. Aún más alto que el que veíamos antes. Desaparecen los usos del sueño, se sincroniza más la actividad. Todo esto se denomina ondas delta. ¿Puede haber sueño acá, sueño onírico? Sí.
pero es un poco diferente del que vamos a ver a posteriori. La gente que se han hecho experimentos que se le despertaba a la gente cuando estaba acá y se le preguntaba si estaba soñando, y efectivamente estaba soñando, pero era un sueño más soso, digamos, con menos relevancia sensorial, con menos relevancia emocional que el que vamos a encontrar luego en el sueño de ondas rápidas. Perdón, sí, de ondas rápidas y de movimientos de ojos rápidos. ¿Está todo claro hasta aquí? Sí, profe. Entonces, Sí. todo lo que vemos hasta ahora, el 1 y el 2 y el 3, muchísimas gracias por responderme. El 1, el 2 y el 3 y el 4 es sueño no REM. No hay movimiento de ojos rápidos. Esto es Rapid Eye Movement, en el castellano MOR. ¿Sí? MOR es movimiento de ojos rápidos. Creo que se dice eso. Esto es un sueño leve o sueño profundo, pero luego de llegado a ese sueño tan profundo, es como que empezamos a volver para atrás. Rápidamente las ondas del sueño cambian, van regresando a lo que era antes, y la persona ahora tiene alta tasa cardíaca, alta tasa de respiración. En los hombres se dan erecciones espontáneas, pero todo eso convive ¿con qué? Con una atonía total de los músculos y con sueños muy vívidos, con características emocionales, y con un electroencefalograma muy parecido al de estar despierto. Ese es el sueño REM o MOR, que dura aproximadamente una fase de tiempo determinada, unos 20 minutos, 15 minutos, va siendo cada vez mayor, va cambiando a lo largo de la noche, y termina el ciclo. Esto es todo un ciclo de sueño, de dormir, que se repite varias veces durante la noche. Profe, Sí. el ciclo, ¿se cumple siempre completo? Bueno, vamos a ver algunos casos particulares de gente que lamentablemente no llega a tener el ciclo completo. ¿Sí? O sea, Bien, gracias. una consultita antes de que siga. Uno tiene Sí. ese ciclo y en la noche, ponerle una noche de 8 horas, ¿sí? Uno empieza ese ciclo, pero no es que el ciclo dure 8 horas, sino como que dentro de esas 8 horas hay varios de esos ciclos. ¿Sería así? Claro, acá lo tenés. ¿Entendí? Tenés aproximadamente, en una noche podés tener 4 o 5 ciclos. ¿Ves? Pasás de la vigilia al 4, empieza el MOR, y después rápidamente retorna, digamos, al estado, no de vigilia, pero un estado inicial, y sube nuevamente al MOR, y así varias veces. Unas 5 veces dura aproximadamente, 4 o 5 de estos periodos. Bueno, entonces, resumiendo, en estado despierto Qué tenemos interesante que está alfa. el tema, está muy lindo. ¿Les gusta? Ah, me alegro. Entonces, tenemos el alfa y el beta cuando estamos despiertos. Después, en las etapas 1 y 2, las de sueño más liviano, tenemos esta actividad teta, que ya empieza como a hacerse así con alta amplitud pero baja frecuencia, y ahí aparecen esos golpes, digamos, que les dije yo, que es el complejo K que también mencionó Sonia. Tiene los usos del sueño y el complejo K, todos esos reflejan esa actividad tan rara. Pero luego torna rápidamente, claramente, a esa actividad de alta amplitud y baja frecuencia que se denomina delta, etapa delta. Y hay dos grandes etapas, la 3 y la 4, cada una, la 4 aún más acentuada que la 3. Y finalmente aparece ese sueño MOR. El sueño MOR tiene como una mezcla de varias cosas, tiene un poco de teta, de beta, pero lo más importante es que en general se asemeja más a la vigilia que a los otros estados del sueño. Y a su vez tiene esta paradoja de que la temperatura estaba bajando, la presión arterial estaba bajando, todo eso estaba bajando y de repente todo eso sube en el sueño MOR, pero convive con un cuerpo, con una musculatura que está totalmente inhibida. Y hay estas imágenes sensoriales muy marcadas. No solo eso, ya vamos un poco más en detalle. Hasta ahora lo único que vimos fueron las EEG. Veamos ahora, bueno, ¿por qué pasan estos cambios a nivel de la corteza? Todo esto pasa a nivel de la corteza, ¿no?
pero ¿por qué pasa esto a nivel de la corteza? ¿Qué circuitos neurales regulan el sueño? Por muchos años se veía el sueño, de nuevo, el dormir, como una función totalmente pasiva, en la cual no había cambio, ¿no? Pero a partir de los años 40 o 50, hubo marcados estudios y empezaron a darse cuenta de que había señales activas que inducían el sueño y la vigilia. En este experimento con gatitos, por ejemplo, se vio que a un gatito que estaba dormido, si se estimula unas neuronas que ustedes ya la vieron antes, que están en el sistema reticular activador, que eso está a nivel del puente, del mesencéfalo. Es como una especie de malla, así como una red de pescador así distribuida que está ahí. Si se activa esas neuronas, el gatito pasa de estar dormido a estar despierto. Viceversa, si se estimula el tálamo, una parte del tálamo con una señal de baja intensidad, el animalito pasa a estar dormido. Esto nos indica que hay señales activas, o sea que hay señales activas que generan que haya sueño y vigilia. Así que vamos a ver un poco eso, el control nervioso de cada una de estas cosas. Entonces ya sabemos que la formación reticular es clave para que nos despertemos. ¿Bien? Y la formación reticular tiene una trayectoria que pasa por el dorsal, que pasa por el tálamo y llega a la corteza. Y una trayectoria ventral que también va al hipocampo, va a los ganglios basales, entre otros. ¿Y cuál es el neurotransmisor básico implicado para que haya esta activación conductual? La acetilcolina. Es decir, la actividad colinérgica es clave para que pueda haber una buena actividad nerviosa durante la activación. Pero no solo eso. Recuerden lo que yo les había dicho, que, por ejemplo, había gran actividad a nivel de cortisol, y que el cortisol era una hormona del estrés. Pues bien, a su vez el cortisol está regulado por neurotransmisores muy implicados en la respuesta del estrés, como es la noradrenalina, que a su vez es muy relevante en el sistema simpático. Por lo tanto, otro ayudante, digamos, de la acetilcolina en mantener estos estados de activación es la noradrenalina, que se produce también en el tronco, en el locus coeruleus. Están todos ahí juntitos, ¿no? Todos estos sistemas están todos muy juntos a nivel del tronco y del mesencéfalo y del hipotálamo. No solo la noradrenalina es importante, sino también la serotonina. La serotonina es producida a nivel de los núcleos del RAF y también interactúa con muchas de esas áreas que hablamos previamente. A su vez, todos estos sistemas están bajo control modulador de un núcleo que es el núcleo tuberomamilar, que está a nivel hipotalámico, que segrega una hormona que se llama orexina, también conocida como hipocretina. Y lo que hace es una especie como de coordinador de todos los órganos. Fíjense qué complejo que es la neuroquímica y la función cerebral asociada al estado de la activación. Les sugiero que chequen bien el libro, hay un par de bastante muy interesantes ahí los cuadros de resúmenes que describen eso. Veamos ahora cómo se induce el sueño, ¿no? Bueno, el sueño se induce a partir de un área muy puntual, que es el área preóptica ventrolateral. Cuando esa área preóptica ventrolateral se induce, se activa, se regula la temperatura y se produce calor. Sin embargo, también se ve que la producción de calor en esa área produce somnolencia y sueño, y la estimulación de esas áreas a su vez produce sueño. Viceversa, la destrucción del área produce insomnio. Por lo tanto, entendemos que el área preóptica es un área clave para lo que es la inducción del sueño en ese caso. Del sueño, el sueño no MOR, ¿no? El sueño de las etapas 1, 2, 3 y 4. Ya vimos algo de lo que pasa en el sueño MOR, el sueño de Rapid Eye Movements o de movimiento de ojos rápidos. Veamos otras cosas que también pueden ayudar a entender por qué. ¿Por qué durante el sueño tenemos estas sensaciones vívidas, estos sueños oníricos tan interesantes? Bueno, por un lado, durante el sueño MOR, la corteza prefrontal dorsolateral está totalmente apagada. La corteza prefrontal dorsolateral es la que está implicada en fenómenos de respuesta moral, de darnos cuenta que es bueno, que está mal, en planificación del futuro, en regulación de las emociones. Viceversa,
todo lo que, o grandes partes de la corteza del sistema límbico, amígdala, giro hipocampal, hipocampal, el tegmento pontino, están altamente activados. Es decir, que las áreas que regulan emoción, recompensa, impulsos básicos están activados y las áreas que son, entre comillas, más superiores están inhibidas. Aquí vamos viendo un poco esta idea de por qué pueden generarse, digamos, estas narrativas que tenemos durante el sueño, que son descoordinadas, que tienen altos elementos a veces que generan cosas que no haríamos durante la vigilia, etcétera, etcétera. Uh-huh. No solo eso, sino que también, ¿cómo me doy cuenta yo a nivel cerebral o eje que se viene el sueño? Porque antes de que se viene el sueño, antes de que se empiece el sueño, aparecen unas ondas muy características que se llaman PGO. ¿Por qué PGO? Por puente núcleo geniculado occipital. En el puente empiezan a aparecer unas señales que van a pasar. El núcleo geniculado lateral es una parte del tálamo que en realidad es parte del sistema visual. Ya es una partecita antes del sistema visual. Y después de ahí aparece, digamos, la onda llega hasta el sector occipital. Es decir, que durante el sueño se nos activa una vía que está involucrada en el sistema visual. Eso también puede ayudar al carácter visual y vívido de los sueños. Sin embargo, uno diría, bueno, ¿por qué no actuamos los sueños? Bueno, porque la actividad muscular está totalmente inhibida. Hay una inhibición periférica a partir de glicina. Glicina es el neurotransmisor, el primo del GABA, pero a nivel periférico, que inactiva el asta motora ventral y por lo tanto no podemos tener actividad motora. Y los movimientos musculares rápidos se producen ¿por qué? Porque también desde el puente no solo salen las ondas estas, las PGO, sino que hay una conexión con el colículo superior. El colículo superior es esa especie de bolita que teníamos atrás del mesencéfalo y ¿qué hace? Genera reflejos visuales. A su vez el colículo manda de nuevo, hace un loop y manda la formación reticular y así se van dando los movimientos estos sacádicos y balísticos que tenemos en los ojos. Acá ven claramente, miren esto, acá estamos tratando de registrar las ondas PGO, esas que son del puente geniculado y occipital. Acá aparecen las ondas PGO y las ondas PGO aparecen un ratito antes de que aparezca el sueño registrado. ¿Me entienden? Que es como una especie de marcador. Las PGO ya me van anunciando que va a aparecer el sueño muerto. Y fíjense que durante el sueño de ondas lentas hay muy poca actividad muscular, pero durante el MOR desaparece totalmente. Muy, muy interesante esto. ¿Comentarios, preguntas hasta aquí? No, profe, por ahora no. Va, por lo menos de mi parte. No, yo tampoco. Creo que Yo solamente pensaba que cuando uno se le ponía pesado los párpados, ahí empezaba la etapa del sueño. Del sueño vívido, digamos, o del dormir. De ambos, no, mentira, del sueño cuando ya estás con sueño, y se empieza, los párpados te pesan, así, muy hipnóticos, pero bueno, es real, me pasa por lo menos, me empieza a pasar los párpados, no, creo tener los ojos abiertos y sé que no los tengo, eso. Ahí sé que me tengo que ir a dormir, ahí ya no doy más. No, está bien, obviamente. No va a tener un electro en la cabeza para ver, me viene la onda PGO. No, bueno, la PGO ya viene al final, ¿no? Porque está justo antes del MOR, ahí ya estaría dormido. Sí, alguien me quería Tengo un preguntar. comentario, capaz que es Dale. medio tonto. A mí me pasa que mi marido duerme cuando Sí. sueñas y sueña que juega al pádel y patea. Mirá vos, mirá. Mi hermano dice que se hace el dormido para patearme a mí. Yo no sé si lo hago a hacer un electroencefalograma, ahora estoy dudando. Se supone que tiene que estar quieto, entonces. Se supone que tiene que estar quieto. Ahora bien, hay una amplia variedad en la gente, digamos, lo que voy a nombrar ahora que no te preocupe, digamos, pero en alguna gente eso es tan grosero que es un trastorno del sueño. Y acá tengo un videíto de eso. Mirá este caso. Fíjate esto que están dormidos ahí dos y uno le pega un codazo al otro de tanto que se mueven, ¿sí? En algunos casos eso se vuelve muy, muy Tal grave. cual. Así, Y no tanto, bueno, pero es así. claro, pero digamos, en la gente esta que tiene este trastorno, que se llama desorden conductual del sueño,
aparentemente esta inhibición que hay a nivel sinérgico del asta ventral que impide actuar el sueño, hay un daño ahí, ¿sí? Y bueno, pero bueno, ya estamos en un nivel que la persona siempre lo actúa, problemas con los otros, puede dañarse a sí mismo, digamos. Pareciera que no es el caso de tu marido, que es un caso, una cosa más aislada, supongo. Ujú. Pero digamos, Bueno, gracias. no, por favor. Lo que acabamos de ver es esto, digamos, en algunas personas se vuelve tan grave que se transforma en eso. Digamos que no quiero preocuparte, ¿sí? No quiero preocuparte. No me voy a preocupar, me voy a cambiar de dormitorio. Veamos algunos de los... Pensé que iba a decir, me voy a cambiar de... Que iba a cambiar de marido, que iba a decir, bueno, o sea, ya no. Bueno, vamos a continuar con otro de los trastornos del sueño. Uno es el insomnio, ¿sí? Que todos lo conocemos. El insomnio, bueno, primero, hay muchas razones por las cuales puede causarse el insomnio, obviamente. Y una de ellas, o sea, tiene que ver, por ejemplo, ustedes acaban de ver la regulación de la vigilia con regulación colinérgica, noradrenalina y un montón de fenómenos similares. Obviamente, si hay una enorme activación de lo que tiene que ver con los estados de estrés, de ansiedad, enorme activación del sistema simpático, y bueno, todos esos sistemas de vigilia están por las nubes, ¿no? Están por arriba. Por lo tanto, es muy difícil que empiecen a funcionar los otros sistemas, los sistemas que inducen el sueño, ¿sí? Entonces, obviamente el insomnio puede deberse a esta especie de intrusión de los sistemas que mantienen la vigilia sobre los sistemas que mantienen eso. Por eso cuando estamos con muchas preocupaciones es muy difícil conciliar el sueño y cuando uno lo concilia a veces rápidamente vuelve, ¿no? Perdemos el sueño y no podemos despertarnos, ¿no? Y ahí vuelvo nuevamente con esto que no me canso de decirlo, porque van a ser profesionales de la salud. Obviamente que hay formas muy sencillas de inducir el sueño, como decía Aldana, con las benzos, pero hay que ser muy precavido, ¿sí? Muy precavido porque, bueno, pueden inducir dependencia muy rápidamente. Otro fenómeno muy interesante es la apnea del sueño. En la apnea del sueño hay como un bloqueo físico a nivel de la entrada de aire, y eso hace que se acumule dióxido de carbono, y eso hace que es muy tóxico, y por lo tanto eso estimula un receptor y la persona se despierta tosiendo o intentando recuperar la respiración normal. Fíjense qué es lo que le pasa a una persona que tiene apnea del sueño. Solamente tiene sueño de tipo 1 o estadio 1, del sueño lento, del sueño leve. Es decir, esta gente nunca puede lograr sueños más profundos. Y bueno, obviamente tienen cansancio, tienen problemas de concentración durante el día, es decir, que hay algo que hay que tratar de una manera marcada. Una de las formas más sencillas de hacerlo son estas máscaras de oxígeno que proveen rápidamente oxígeno y demás, ¿no? Algunos también ligan estos fenómenos al síndrome de muerte súbita, que es un fenómeno por el cual que bebés que están totalmente sanos aparecen muertos de un día para el otro, y la causa final es la incapacidad de respirar. Es un porcentaje extremadamente bajo, por suerte, ¿no? Pero algunos lo ligan a ciertos problemas que tienen que ver con el aumento en la cantidad de apneas. Y hay otros, por esos otros digo gente de nuestra facultad, fíjense, este trabajo, que indican que hay algunos factores que pueden predisponer al síndrome de muerte súbita, como por ejemplo el consumo de alcohol durante la gestación. El consumo de alcohol durante la gestación podría potenciar este tipo de alteraciones en todo el control de la respiración, que obviamente todo el control, si hubiera una clase de fisiología de la respiración, tendríamos los mismos sospechosos de siempre que acabamos de ver acá, el no coquerulio, la transmisión serotoninérgica, es un ritmo también la respiración y comparte control con lo que acabamos de ver ahora del sueño y vigilia. Quiero llamarles la atención que los autores de este excelente trabajo hecho en el 2021 son profesores de ustedes también, la doctora Macchione y la doctora Abate, que son profesores de la otra cátedra, de la cátedra de Neuro B, el doctor Molina, que es profesor de la cátedra de Psicobio, ¿sí?
Otro, sí, el profe Molina sigue estando en la cátedra de tercero de psicobiología. disculpe, no la escuché, Aldana, ¿cómo? Y el profe Molina sigue estando en la cátedra de psicobiología experimental de tercero. Sí, sí, el profe es el profe titular de la cátedra, sí, claro. Es un genio. Otro fenómeno que existe muy interesante, voy a tratar de activarlo, es un fenómeno que implica la incapacidad de inhibición motora durante el sueño, que es el fenómeno, ahí está, de las piernas inquietas. Ahí lo pueden ver, ¿sí? Esta chica que está aquí tiene este problema motor que se da en todo, lo tiene durante todo el día, ¿sí? Pero particularmente se sucede cuando está en relajación y cuando quiere inducir el sueño, ¿sí? Este es un video casero, está posteado en YouTube, y ahí ven claramente esos movimientos de las piernas son involuntarios, ¿no? Y bueno, también está asociado, obviamente, dificulta el ingreso en el sueño, ¿no? Y profe, ¿no será eso lo que tiene el marido de la compañera, de Laura? Yo diría, tratemos, no le diagnostiquemos nada, no creo, no pareciera que tenga nada el marido de la compañera de Laura. Y, ¿Para que no cambie de dormitorio? y les vuelvo a repetir lo que le mencioné frente a la consulta de Laura, que en realidad hay, eh, hay una amplia variabilidad en los patrones, en todas las conductas, y ustedes como psicólogos lo deben saber, y en los patrones de sueño también, ¿sí? Es decir, hay gente que duerme 5, 6, 7, 8, 9 horas, y bueno, todo eso es una variabilidad normal. Y lo que ven, digamos, por ejemplo, acabo de mencionar algunas alucinaciones que son también normales, particularmente en niños. En los niños, por ejemplo, el fenómeno este de caminar dormido, que de paso aprovecho para comentarlo, no es característico del sueño moro, ¿sí? El dormir, porque ahí no podrían si no tienen movimiento. El caminar dormido se da particularmente en las etapas del sueño 1 y 2, y en realidad en los niños es hasta relativamente benigno, es decir, es algo relativamente usual, que desaparece normalmente después, y obviamente hay que preocuparse, porque si el niño se despierta solo y abre la puerta o está en un balcón, claramente hay efectos agudos ahí, pero quiero decir, a nivel de lo que hacen. ¿No? Lo que quiero mencionar aquí es que no es algo que debería, nada de esto debe preocuparnos hasta que no sea algo que altere la calidad del sueño o la interacción con otros. Eso es algo de lo importante de no patologizar la vida cotidiana de la gente, ¿no? Profe, una consulta, acabo de pensar en esto. Las personas que tienen Alzheimer también tienen mal el tema del sueño, ¿no? O sea, lamentablemente porque, las alteraciones del sueño sí. son características de las demencias, sí, es de las demencias y bueno, de todos los trastornos de geriátricos, ¿no? La verdad no te sabría decir por qué mecanismo es, y tampoco sé muy bien si se sabe mucho, porque hay tantas alteraciones ahí de neurotransmisión. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, nada más ni nada menos que la transmisión colinérgica está alterada, ¿no? Hay un núcleo que es el núcleo basal de Meiner, que, como su nombre lo indica, está a nivel basal, tiene una pérdida muy grande de neuronas y que está asociado con la pérdida de memoria, pero probablemente también esté asociado con esto, ¿no? Y de hecho, uno de los primeros indicaciones que realiza un neurólogo, antes todavía de empezar con esto, es tratar de normalizar los patrones del sueño, porque si no entran en un deterioro muy significativo, ¿sí? Muy, muy significativo. Bueno, me gustaría saber si... Ah, bueno, nos falta una parte todavía que tiene que ver con por qué. ¿Por qué soñamos? ¿Por qué dormimos y por qué soñamos? Antes quería ver si había más consultas o dudas, sugerencias. Si pueden prender la cámara un ratito, les agradecería. Solán, Cintia, Clara, Aldana, Gabriela, Laura. Si podemos prender, estaría bueno que nos veamos un poco. Bueno, las preguntas de por qué soñamos, no pasa nada, Cintia. La pregunta de por qué soñamos o por qué dormimos tuvo muchas respuestas. Eh, no necesariamente todas las especies desarrollan patrones de sueño, o lo hacen de una manera muy particular, y eso nos da algunas pistas de por qué apareció evolutivamente
la función de dormir a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las especies que son predadoras, es decir, que buscan su alimento cazando a otras, tienen un sueño muy parecido al nuestro, largo, tranquilo, sin problema. Ahora bien, las que son predadas tienen sueños mucho más livianos, mucho más, lo que tiene sentido, porque no pueden darse el lujo de estar durmiendo cuando se las van a comer. Algunos animales que están en el agua, por ejemplo, como los delfines, han desarrollado la capacidad para tener un hemisferio que duerme y el otro que no. Ujú. Lo que tiene algo que ver con la idea de que parece que es necesario, ¿no? Pero no pareciera ser que es relevante para la actividad física. O sea, no pareciera que si no durmiéramos estaríamos cansados físicamente. Y hay varios experimentos que indican eso. No pareciera haber una relación muy clara entre ejercicio, actividad física y dormir, digamos. O sea, parecería que si tuviéramos la oportunidad de tirarnos en la cama y ver los programas de chisme de la tarde, está listo, ya está, dormiríamos, descansaríamos igualmente, no habría problema. Ahora bien, hay algunos indicios de que sí necesitamos que el cerebro descanse, ¿sí? Que por ejemplo se repongan los niveles de glucosa, que son muy utilizados durante el día. También necesitamos que la exposición a cortisol constante no es buena, no es para nada buena. Entonces es bueno también que los niveles de las hormonas del estrés tengan estas subidas y bajadas. Es decir, parece que el que necesita descansar es el cerebro, no tanto el cuerpo propiamente dicho. Hay también algunas teorías que plantean la relación con la memoria y con el sueño vívido, con el sueño onírico. Hay algunas evidencias de que efectivamente el dormir y el soñar son buenos para que se almacenen algunas memorias, de que haya algunas memorias que estén ahí almacenadas. Eso, esperen que se me va a apagar la... O sea, profe, la memoria a largo plazo. Eso no me pasaría a mí precisamente. Incluso habilidades, Aldana, incluso algunas habilidades como tocar la guitarra, o sea, praxis serían, eso también parecería estar relacionado con eso. Pero bueno, es una evidencia muy leve, muy extraña, digamos. Sí, perdón, alguien quería hacer una pregunta. No, yo pregunto. No. Memoria a largo plazo, no sé si alguien más quería preguntar. Y bueno, y también sí se sabe este tema, por ejemplo, bueno, que ya se había planteado muy temprano con la teoría de Freud, de que los restos diurnos, o sea, los eventos del día también parecen mechar, eso está también probado, forman parte de estas narrativas que tenemos. Lo que va también en la idea de que podría tener algunas implicancias con la adquisición y formación de nuevas memorias, digamos. Pero bueno, digamos, hasta donde se sabe, digamos, no tendría relación con el ejercicio físico, sí con la actividad cerebral, sí con estos elementos, tienen que ver con nuestra historia evolutiva. Hay unos experimentos muy interesantes hechos con ratas que te los voy a mostrar. Creo que lo tengo. Está. Ahí lo vemos. Este es un experimento muy viejo que dio idea de algunos de todos estos fenómenos. ¿Qué se hacía? Se trabajaba con una ratita que están arriba de una especie como de bandeja. Una de las ratas está conectada a un eje. Cada vez que el eje detecta que la rata está durmiendo, la plataforma se empieza a mover. Por lo tanto, esta rata no se puede dormir. La rata de al lado también se mueve, pero como en realidad puede dormir cuando la otra se está moviendo, ¿sí? O sea que en realidad esta se mueve, pero la que no se mueve es esta. Esto es muy interesante, se llama un control acoplado, se llama esto, ¿sí? Las dos ratas están iguales, están en el mismo lugar, están todas iguales, pueden comer lo mismo, pero a una se la depriva de sueño y la otra no. Y efectivamente, el animal experimental a lo largo del tiempo empieza a tener bastantes problemas, ¿sí? Pierde coordinación, pierde capacidad de regulación corporal, pierde peso, aunque come mucho, pero pierde peso. ¿Por qué? Porque está todo el día despierta, por lo tanto tiene un metabolismo muy elevado, ¿sí? Fue uno de los primeros trabajos que mostró
bueno, que era muy relevante en general. De nuevo, sin embargo, esto no parece ser un efecto físico periférico, parece ser todas consecuencias de que nuestro cerebro no puede dormir a lo largo del tiempo. Bueno, me gustaría que comenten dudas, preguntas que tengan. Sí, Aldana. Profe, ese proceso de la rata podría llevar a la muerte, entonces? Y uno diría que si la tenés mucho tiempo ahí, sí, claro. Pero bueno, no lo sé, la verdad, pero uno diría que sí. Porque me entró la duda por la película El Maquinista, no sé si la vio. No. Que pasa muchas horas, no, muchos días creo que pasa sin dormir, si no me la vi es mucho, pero me parece que es como que pasa muchos días sin dormir y no se le ven o sea, se le ven afectaciones, pero como que no se muere. Y entonces siempre me entró la duda de decir, pero te podés llegar a morir por no dormir. ¿Tomaba algo? ¿Tomaba sustancias que lo ayudaban, etcétera? No me acuerdo. Tenía un problema, sí la vi esa película también del maquinista, o sea, él trabajaba, sí, era como una rata de laboratorio, sí, trabajaba, y justo cuando mostró recién eso de las ratas, dije, bueno, esas personas que consumen muchas sustancias y están tantas horas despiertas, o sea, yo creo que en algún momento sí hay un colapso de todo el sistema, porque el ser humano está capacitado para estar despierto y para dormir. Casualmente, por lo que acaba de decir, que tiene que bajar el cortisol y todo, creo que en algún momento estalla todo. O sea, es una deducción Hay mía, algunos ¿no? experimentos de gente que lo tuvieron muchos días despierto. Podríamos buscarlos y ver qué pasa ahí. Hay un experimento, que si no me equivoco, de un señor que estuvo despierto 11 días, creo, y después creo que durmió, o 16 días, y después creo que quedó durmiendo 11 días, algo así. Es como Claro, que acá lo estoy puede viendo. recuperar. Hay un trabajo que estudiaron a un muchacho que no durmió por 264 horas, que es más o menos unos 11 días, sí. Eh, Ese debe ser, que es como que después, Pero sin tomar como, nada, 11 días así sin tomar nada, ni café la verdad que siquiera. no. Yo Yo no calculo que es podría. imposible dejar despierto tanto tiempo sin tomar Acá está, nada. ese es el que dice Cintia, sí, sí, se llama, es el caso de, bueno, no tiene nombre, pero un trabajo de Gulevich y colaborador. Creo que en el libro lo usa para, no, está bien, Cintia. En el libro lo usan para mostrar que luego, cuando vuelve a tener sueño, cuando vuelve a dormir, en realidad no es que tiene, por ejemplo, más sueño moro, más sueño profundo, tienen las mismas características, duerme más, pero digamos que lleva esta idea de que el sueño no se recupera, ¿no? O sea, que cuando uno no tiene sueño, empieza a tener como una deuda de sueño y que después en realidad no es que después uno va a dormir, duerme y va a recuperar lo que perdió previamente, digamos, ¿no? claro, mi pregunta venía por ahí, por lo que había dicho la compañera antes, Sí. de la cura del sueño, si era realmente acumulativo o no, y me quedé con esa pregunta, porque se usaba, incluso se suele usar a veces, no mucho de la gente que dice la cura del sueño. Yo digo, no sé si. Sí, para mí yo creo que más pasa porque curas, o sea, el cuerpo vuelve a descansar, pero el sueño o sea, no recuperas, digamos. Creo que es un mal dicho, siempre dicen, sí, dormiste, no sé, dormí durante todo el día porque te desvelaste y es la famosa cura del sueño. Yo creo que es el cuerpo que al estar cansado, Bueno, porque sus niveles no han tenido lo que corresponde, más pienso por ese lado, no por el sueño. el problema ese de dormir durante el día es que en realidad estás corriendo el reloj, ¿no? Obviamente. Ahí puede ser obviamente si uno lo hace una vez, dos veces no hay problema, pero correr, digamos, si vos empezás a dormir por la tarde, eso te va a empezar a correr el reloj por la mañana, no hay mucha vuelta, digamos. Claro, que a eso le pasará a la gente que, viste, lo que son vigilantes que están toda la noche durante el día, pero aún así no duermen todo el día. Duermen, por ejemplo, si salen a las 7 de la mañana, por dar un ejemplo, ¿no? No sé, duermen hasta las 2 de la tarde, pero después de las 2 de la tarde, o sea, vuelven a estar a un nivel normal. Sí, 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 sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Solange, Laura. Hoy fue una clase un poquitito más corta de lo habitual, ¿sí? Sí, no, por mí está bien, estuvo re linda para mí. Para mí también Qué buena. fue productivo.
Linda, yo no puse Recuerda- cámara porque estoy en pijama, perdón. No hay problema, no hay problema. Ella ya hace alusión a la clase, ¿ve? Ella hace alusión a la clase del sueño. Ya está de No, pijama. Perdón, Laura, yo les pido lo de la cámara porque es un poco más fácil, qué sé yo, no sé, como que uno se siente con feedback, ¿no? Pero no es ninguna necesidad, por favor. Le agradezco mucho a todos que estén presentes, que sigan estudiando. ¿Y qué les iba a decir? Y bueno, y la semana que viene, si tienen la posibilidad de ir, estaría muy bueno ya ahí poder vernos físicamente. Lo de la semana que viene, ¿qué sería? Porque no he estado leyendo, terminé de reír el miércoles y estoy... Semana que viene es la clase de conducta sexual, ¿sí? Es una clase muy interesante donde se ven los determinantes génicos y neurales de la conducta sexual y también la usamos para cumplir no porque haya que cumplir, sino como una forma de subir enriquecimiento al programa, todo lo que tiene que ver con lo que es perspectiva de género. Hay toda una discusión acerca de cosas como ¿existen los dimorfismos sexuales en el cerebro? ¿Hay un cerebro femenino y uno masculino? Spoiler alert, no, en general no hay. Forma parte más de un mito que de otra cosa. A mí me En re general, no, en gustaría general- ir, pero todavía estoy lejos de Córdoba. Vivo a 500 kilómetros. Recién en agosto me voy a vivir allá. lamento, Solange. La verdad que ya se nos van cerrando las puertas. Ha habido una posibilidad de aulas híbridas y de utilizar un aula híbrida, pero bueno, al menos en esta clase no la vamos a utilizar. Claro. ¿Sí? Sí va a haber, Solange, que le puede interesar. El doctor Fernando está preparando unos textos muy interesantes sobre este tema. A ver si lo encuentro. Que hoy Eso le estuvimos. iba a preguntar también ahora que Solange dijo que no puede venir. Sí. Los recursos teóricos, ¿los van a seguir subiendo a la BPE? Sí. Va a haber los videos habituales, estos van a estar porque los tenemos preparados ya. Así que Bien. los videos se Claro, van a porque la semana que viene ya serían Yo igual faltaría la semana que viene, ya después de las vacaciones estoy allá, ya puedo ir. Bueno, se va a perder solo ese, Solange. Me voy a perder esa, sí. Pero es una clase muy buena, ¿no? Porque aparte Fernando conoce mucho de ese tema y va a hablar, por ejemplo, de unas teorías actuales que se llaman teorías en mosaico, para explicar No. la diversidad sexual a nivel cerebral, por ejemplo. Muy interesante, muy interesante. Va a estar buenísimo. Bueno, gente, les agradezco mucho, que pasen un buen fin de semana y si hace frío, cuídense, ¿sí? No tomen frío. Lo mismo. Bueno. Nos vemos el viernes. Gracias, Nos chao. vemos el viernes. Gracias. Gracias. Chao, chicas. Chao, gente. Nos vemos. Chao, chao. Gracias a ustedes. Nos vemos.